Hay en marcha un plan para pauperizar el campo, para neutralizar la producción de los campesinos y reducir su soberanía alimentaria. La desestabilización del campo es un proceso que busca expulsar a los productores del campo y concentrarlos en la ciudad para controlarlos y hacerlos dependientes como el resto de los ciudadanos que ya están controlados en la ciudad. El grupo poblacional que mayor desafío presenta al gobierno en la sombra son los pobladores rurales por su soberanía alimentaria y autonomía existencial. El plan para sacarlos del campo y concentrarlos en la ciudad es un propósito superior del gobierno en la sombra. Hay muchas maneras de desestabilizar el campo y pauperizarlo. Un ejemplo de desestabilización del campo lo pueden ver en este video sobre una situación en España que presentamos a continuación. 400.000 almas del mundo rural, de la agricultura, de la ganadería, de la caza, de la pesca, se dieron cita en Madrid este domingo. ¿Y para qué? Os aseguro yo que para nada. ¿Por qué? Porque la agenda viene marcada por destruir el mundo rural. Viene marcada por destruir la agricultura, la ganadería y todo lo que produzcamos aquí en España. Viene marcada porque no tengamos huertos, porque no tengamos producción, porque no seamos autosuficientes. Y eso desde Europa, subvencionado. Aquí se ha dado dinero a la agricultura para que no se cultive. Eso te lo puede decir cualquier agricultor, te lo puede decir cualquier ganadero. Se les ha dado dinero para que tiren sus cosechas. Y de aquellos barros, estos lodos. Mientras nos restringen a nosotros, la Unión Europea, en regadío, por ejemplo, aquí en España, resulta que estamos financiando por parte de la Unión Europea el Plan Verde de Marruecos, son 26.000 hectáreas de regadío, el Plan Tosca en Egipto, que también es regadío, financiado con fondos europeos, y aquí en cambio se restringe el regadío. Aquí pasa algo, y se han dado cuenta el mundo rural, que yo estuve también el domingo en vuestra manifestación, que hay una serie de agendas globales que pretenden que aquí no produzcamos, acabar y quitarnos el alma, que es la esencia de España, con el mundo rural es la esencia de España. España nació en nuestros pueblos, y esa es la historia de España. Y quieren acabar con ello, porque la gente que está arraigada en el mundo rural, en sus tradiciones, tiene fuerza para hacerle frente. La gente que no tiene identidad, es muy maleable, y es lo que pretenden estas agendas globales, y a los agricultores, a los ganaderos y al mundo rural se lo quieren cargar estas agendas, como la Agenda 2030, que suscribe. Ahora nos echamos las manos a la cabeza y ¡ay, es que no hay una guerra, sube el precio del grano, sube el precio de todo! Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. No sé a quién se referían con lo de no tener nada, pero vamos camino de ello. No es común que se publiquen este tipo de videos en este canal, pero alguien ha estado dándose cuenta del gran peligro que se cierne sobre la sociedad a nivel mundial, y sobre todo en países de América Latina, particularmente en Colombia. Hemos visto pertinente publicar estas impresiones. Más allá de toda narrativa conspiranoica, ya está plenamente probado que en el mundo hay un gobierno en la sombra que dirige a los gobiernos que se muestran visibles en cada país. Este gobierno en la sombra además sirve a un antiguo sistema de adoración religiosa que alguna vez tuvo el mundo a sus pies. Gobernó sobre reyes, ministros, empresarios, gobernadores, señores feudales, ricos, pobres, grandes, pequeños, siervos libres y cualquier estamento de poder o influencia. Este sistema busca controlar el mundo para llevarlo de vuelta a sus mandatos de adoración. Es importante comprender esto para entender todo lo que pasa en el mundo. El gobierno en la sombra es una orden militar que le hizo creer al mundo que era una orden religiosa. Este gobierno en la sombra
se ha hecho casi con el control de todos los gobiernos del mundo, aplicando una estrategia que le ha funcionado muy bien. Promueve la lógica de los contrarios, la dialéctica, consistente en promover dos lados en conflicto, izquierda versus derecha, norte versus el sur, comunismo versus capitalismo, la tesis y la antítesis. Y es este gobierno en la sombra el que aprovecha para avanzar sacando partido de la síntesis. En todas partes del mundo instala esta lógica de los contrarios, la tesis y la antítesis, y ellos aprovechan para avanzar sacando la síntesis. Cuando nada le da resultado, entonces lo siguiente es la guerra. Sí, la guerra, esa que estamos viviendo en estos días, en la cual pone a pelear a dos bandos, por pugnas que ellos mismos inventan y promueven. Casi todas las últimas guerras y conflictos de proporción en que ha vivido el mundo en los últimos 1000 años han sido diseñadas y promovidas por el gobierno en la sombra. Pues resulta que en lo que algunos llaman el ocaso de la humanidad, los días en que vivimos, el sistema religioso al cual sirve el gobierno en la sombra ha ideado un plan para someter a toda la humanidad. Volverá la esclavitud para doblegar la voluntad de los seres humanos y obligarlos a adorar a un sistema que quieren imponer. Los seres humanos serán vaciados de sus propiedades, de sus pertenencias, controlados y doblegados para forzarlos a adorar en contra de los dictados de su conciencia. A los seres humanos se les quitarán sus propiedades para luego darles renta básica universal, en procura de sostenerlos y vivir con sus familias. Una vez desposeídos, estarán a merced de los gobiernos, quienes les proveerán todo lo básico a condición que se sometan a la voluntad del sistema. El plan ya está andando. Quisieron concentrar toda la población en la ciudad para controlarlos. La crisis de sanidad de 2019 hizo el primer ensayo acerca de cómo concentrar una población en las ciudades y ponerlos a depender del gobierno en todo el mundo. Ya saben cómo hacerlo en la ciudad, pero desde hace años el gobierno en la sombra tiene un problema. Y ese problema es la población soberana que vive en la zona rural, que puede producir su propio alimento, que es difícil de controlar en el campo. Pues desde entonces, el gobierno en la sombra ha estado intentando desarraigar a los habitantes del campo, pauperizando sus condiciones, precarizando los servicios del Estado en el campo. Pero los soberanos del campo han resistido a todos estos embates en casi todo el mundo. El gobierno en la sombra está próximo a aplicar ahora en el mundo una estrategia que ha estado ensayando desde hace mucho tiempo en América Latina. Es la lógica de los contrarios aplicada para causar miedo, convulsión en el campo, para generar desplazamiento del campo a la ciudad. En el mundo, estos experimentos han tenido campos de ensayo. En Perú, Sendero Luminoso contra el Estado lo presentaban como el bien y el mal, es decir, el Estado del lado del bien y Sendero del lado del mal. Pero en realidad eran dos caras de una misma moneda. La lógica de los contrarios. Los estados están controlados por el gobierno en la sombra. Y los grupos que ellos crean también están controlados por el gobierno en la sombra. En Colombia, las guerrillas contra el Estado, la lógica de los contrarios, y así en muchos países. En realidad, la creación de todos estos grupos fue ideada y promovida por el gobierno en la sombra.
Ellos los equiparon y en muchos casos sus fichas estuvieron al frente de estos grupos al margen de la ley. No es que estos grupos sean independientes y estén como ruedas sueltas en los países donde operan. En realidad son ideados, creados y financiados por el gobierno en la sombra, porque son la otra cara de la moneda, son la antítesis para desestabilizar. El gobierno en la sombra necesita que alguien haga el trabajo sucio, que actúe por fuera del aparente orden de los países y subvierta el orden establecido cuando sea necesario, remueva los obstáculos. El campo era un gran desafío para los países. No era fácil controlar esa horda de campesinos y pobladores soberanos que podían producir sus propios alimentos. Entonces, desde hace muchos años se ideó el modelo de América Latina para el mundo, a saber, los grupos armados que controlan las zonas rurales. Inicialmente eran de izquierda. Ellos instalaban la ley, ellos eran el Estado en las zonas rurales. De modo que el gobierno en la sombra ya había resuelto el problema. Ya tenía quien resolviera el control en la zona rural. En Colombia, la FARC y el ELN, entre otros. Sin embargo, esto generaba otro problema, porque la acción de estos grupos se desbordaba contra la población civil y el Estado tenía que ser responsabilizado por no defender a los ciudadanos. Por lo tanto, se generó la imperante necesidad de crear la lógica de los contrarios al interior de los grupos armados. Entonces se crearon los grupos armados de derecha, supuestamente para combatir a los grupos armados de izquierda, ambos promovidos y estructurados por el poder en la sombra. Ahora tenían la estrategia más afinada para lograr sus fines, de sacar a la población campesina de la soberanía de las zonas rurales. De modo que ahora solo era anunciar combates o fingir enfrentamientos para forzar a la población que por su bien abandonaran sus territorios. A partir de ahí comenzaron los grandes desplazamientos en países como Colombia, en la década del 90, en los años subsiguientes al año 2000. Desde entonces, esa lógica no ha cesado. A partir de allí, pueblos y comunidades enteras fueron desplazados, ya fuera por amenazas o por peligro de morir en el fuego cruzado de estos grupos armados de derecha e izquierda creados por el gobierno en la sombra. Es decir, el gobierno en la sombra había inventado la solución para desestabilizar a los moradores del campo. Este poder en la sombra ya tiene patentado en países como Colombia la estrategia para expulsar a los campesinos y pobladores de las zonas rurales, para expulsar a los pobladores que tienen soberanía produciendo su propio alimento en el campo. Cuando necesita expulsar a una población, lleva allá a un grupo armado que realiza una actividad generalmente de narcotráfico, porque el narcotráfico le sirve como excusa para cualquier cosa. Esos grupos amenazan y presionan a la población, los hostigan para que se desplacen y dejen sus territorios. En realidad, en la práctica, se da una especie de franquicia de las marcas de izquierda o de derecha o del crimen organizado. Las marcas que conceden franquicias son la derecha y la izquierda o el crimen organizado. A través de esas tres figuras, el gobierno en la sombra crea grupos para desestabilizar. La persona que sea capaz de crear un grupo e infundir terror o miedo recibe la franquicia para operar narcotráfico, minería ilegal u otras fuentes ilícitas que operan. El gobierno en la sombra es quien en última los maneja. Estos poderosos en la sombra le ordenan a los gobiernos visibles que deben tolerar y atacar al mismo tiempo a estos grupos para guardar las apariencias, pero no exterminarlos.
eventualmente capturar a algún líder o darle de baja. Hay que sacrificar cuando sea necesario algún peón de este sistema, mientras trabajan para instruir a estos grupos que se cuiden para no exponerse. Con ello, logran mantenerse vigentes y fuertes para infundir temor a la población. Porque la estrategia es el miedo, el terror, para controlar. Si esto no es suficiente, el gobierno en la sombra manda a otro grupo, que vaya a enfrentar al grupo que está en la zona, con la finalidad de que los conflictos allí generados infundan miedo, terror pavoroso, y la comunidad tenga que desplazarse, logrando así sus fines. Es así como el gobierno en la sombra posee la capacidad de desposeer a la población rural que tiene soberanía alimentaria y que no se sometería a un plan de control por alimentación en las ciudades. Pero, para hacerlo, los expulsan del campo y los traen a la ciudad. De esa manera es como están operando en Colombia, en departamentos como Chocó, Antioquia, Putumayo y otros lugares. El modelo es sencillo. Si hay un sitio que es atractivo, que tiene mucha capacidad y soberanía alimentaria, se instala una producción ilegal según la vocación de la zona, narcotráfico, minería o rentas ilícitas. Esto lo maneja un grupo. Si ese grupo no logra controlar adecuadamente a la población e infundir el miedo necesario, entonces viene el segundo grupo para proponer el conflicto y los enfrentamientos que infundan miedo y terror. Ahí se logra que las personas abandonen sus terrenos, sus propiedades productivas y se desplacen a la ciudad, donde son fácilmente controlados por las carencias y alto nivel de pobreza a la que descienden sin ninguna propiedad o trabajo para sostener sus familias. Es así como el gobierno en la sombra está sometiendo poblaciones y comunidades en la zona rural. La población que ya vive en la ciudad no les preocupa, porque son fácilmente controlables. Es suficiente con causar una crisis y desabastecer a las ciudades para que sus habitantes cedan al control del gobierno. Donde quiera que haya un conflicto, enfrentamientos y guerra, usted puede asegurar que detrás de ella seguramente está el gobierno en la sombra. Ellos antes aparecían al frente de las cosas y la gente los identificaba y casi logran acabarlos. Pero hace cientos de años se escondieron, se camuflaron para conservar su esencia. Están detrás de todo elemento desestabilizador con tal de lograr sus fines. El fin que ahora buscan es desposeer a las personas y las empresas de sus bienes y mantener una élite que controlará el mundo. Pretenden desaparecer la propiedad privada y empobrecer a la población, para luego controlarla y someterla a sus mandatos de adoración. La gran apuesta en los próximos días del gobierno en la sombra es sofisticar los métodos de control y vigilancia ciudadana en todo el mundo. El ejemplo para las ciudades del mundo es China. China con su sistema de crédito social, con su sistema de control y vigilancia. Por otro lado, la apuesta es también despoblar el campo para atraer a los campesinos desposeídos y someterlos al sistema de control y vigilancia de las ciudades. La estrategia en Colombia es usar a los grupos armados que harán el trabajo sucio para desplazar campesinos, desposeerlos y concentrarlos en las ciudades. El plan es que para el año 2030 o antes de eso, el 100% de la humanidad ya debe estar controlada o disminuida a un nivel que pueda ser controlable. Así que la guerra, las crisis y los grupos armados, los grupos del crimen organizado, harán su trabajo, y sí que lo están haciendo. Ciudadanos del mundo, sepamos que viene una gran crisis para este mundo. Solo la protección de Dios
podrá librarnos. Les invito a que busquemos a Dios de todo corazón. La mayor crisis que haya vivido este mundo está por venir. Quieren llevar a toda la humanidad a la servidumbre y el control, y harán todo lo que esté en su poder. Dios nos proteja y nos guarde.